Tuve un accidente automovilístico al mismo tiempo que el primer amor de Leonard. Él decidió operarla a ella primero. A mí me obligaron a trasladarme a otro hospital. Eso retrasó mi tratamiento. Cuando desperté, había perdido la memoria. Y mi mente retrocedió 10 años en el tiempo. Miré a Leonard, confundida. ¿Estamos casados? Entonces, ¿podemos divorciarnos? Después de todo, no me gustas. Tengo novio. Cuando me estaban rescatando, aún tenía un poco de conciencia. Cuando escuché que me iban a enviar al Hospital Bayou, sentí un gran alivio. Porque Leonard trabajaba allí. Era uno de los mejores médicos clínicos del país. Y era mi esposo. Sin embargo, como hubo múltiples accidentes de autobuses de pasajeros al mismo tiempo. Las víctimas eran incontables. Las salas de emergencia de los hospitales cercanos estaban casi colapsadas. Afortunadamente, debido a la capacidad del hospital. Me trasladaron relativamente temprano y me llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Sin embargo, justo antes de entrar, alguien corrió hacia nosotros y dijo: Leonard, hay una paciente afuera que quiere solicitar tratamiento prioritario. Al escuchar eso, apreté con fuerza la sábana de la camilla. Aunque mi conciencia se estaba volviendo borrosa. Sabía que, en esos momentos, el tiempo era vida. La diferencia entre ser atendido primero o después podía significar la diferencia entre vivir y morir. Esa persona que quería saltarse la fila, estaba robándome una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, pronto me relajé. Leonard no era el tipo de persona que mostraba favoritismo. A menos que la otra persona estuviera en una condición más crítica que la mía, Leonard no lo permitiría. De hecho, yo ni siquiera podía hablar. Y dado que esa persona podía pedir prioridad, era obvio que no estaba más grave que yo. Además, con solo limpiar la sangre de mi rostro, Leonard vería claramente que yo era su esposa. Y, sin duda, salvaría a su esposa primero. Anoche, él me había dicho: Vivian, viviremos una buena vida juntos en el futuro. Sí. Había esperado mucho tiempo. Y él, finalmente, había decidido vivir bien conmigo. Mirando hacia atrás, en mis 3 años de matrimonio con Leonard, el tiempo había sido tan frío como el hielo. Solo ocasionalmente podía vislumbrar su lado más amable, durante nuestras 2 noches semanales de intimidad conyugal. En otros momentos, él era el Leonard frío y distante. Y la razón de eso, era que nunca le gusté. Nuestro matrimonio fue idea de su abuela. Todo el mundo sabía que él tenía un primer amor. Lamentablemente, 4 años atrás, debido a la interferencia de su familia. Su primer amor se fue a un lugar lejano y cortó todo contacto con él. Leonard cayó en una depresión tan profunda, que terminó aceptando casarse conmigo. La noche de nuestra boda, estaba borracho, y no pudo esperar a empezar en el baño. Todas las palabras que quería decirle, quedaron bloqueadas por sus acciones. No me dejó hablar. Más tarde, escuché rumores de que la única razón por la que se casó conmigo era porque me parecía a su primer amor en un 70%. Pero nunca creí en esos rumores. Aunque nuestro matrimonio era una alianza comercial, yo realmente lo quería. Así que, estaba dispuesta a esperarlo. Parecía mucho tiempo. Esperé 3 años. ¿Pero qué importaba? Él finalmente me había notado. Me dijo que quería vivir una buena vida conmigo. ¿Cómo podría aceptar morir en un accidente automovilístico? Y anoche. También le prometí a Leonard que lo acompañaría toda la vida. Leonard había estado particularmente infantil en ese momento. Incluso encontró un papel y un bolígrafo, y me pidió que firmara y pusiera mi huella digital. Pero, desafortunadamente, antes de que pudiera firmarlo, recibió una llamada telefónica. Antes de salir, me abrazó y me dijo que definitivamente volvería. Lo esperé por mucho tiempo. Pero nunca regresó. Probablemente hubo una emergencia en el hospital. Siempre era así. Y yo ya estaba acostumbrada. Aún debía tener ese papel en algún lugar. Cuando me recuperara, lo firmaría con seriedad y pondría mi huella digital frente a Leonard. Pensando en eso, mi conciencia se volvió cada vez más borrosa. El dolor en mi cuerpo me drenaba la energía, como si estuviera a punto de caer en un coma.
Sin embargo, aún no había entrado en el quirófano. Ni siquiera me habían administrado anestesia para aliviar el dolor. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando me preguntaba eso, una voz llegó a mis oídos. Leonard. La paciente que quiere saltarse la fila me pidió que te dijera que su nombre es Ivana. Ese nombre. Lo había escuchado antes. En un instante, mi conciencia confusa se aclaró un poco. Había oído el nombre Ivana antes. Era el primer amor de Leonard. Entonces, ¿Leonard iba a salvarla a ella primero? No, no podía ser. Yo llegué primero a la sala de emergencias. Además, Ivana aún podía explicar su relación con Leonard. Eso significaba que no estaba en una condición más grave que la mía. No importaba desde qué ángulo se viera. Leonard debía salvarme a mí primero. Hice mi mayor esfuerzo por estirar la mano derecha, esperando que Leonard viera el anillo en mi dedo anular. Pero no tenía suficiente fuerza. Apenas levanté la muñeca, se desplomó de nuevo. Cuando estaba extremadamente ansiosa, solo escuché la voz decidida y urgente de Leonard. Sálvenla a ella primero. No sé qué pasó después. Al día siguiente, cuando el primer rayo de luz matutina iluminó Yucheng, Leonard finalmente salió de la sala de operaciones, arrastrando su agotado cuerpo. Una enfermera corrió hacia él y le dijo: el paciente de la cama 3 quiere verte. Era Ivana. Al escuchar ese nombre, sus cejas y su mirada se tensaron involuntariamente. Estoy demasiado cansado. Si no se siente bien, dile al doctor Sang que la atienda. Aún estaba molesto con Ivana. Años atrás, ella se había marchado sin decir adiós y lo había torturado por tanto tiempo. Justo cuando finalmente había decidido empezar una nueva vida con Vivian. Ella regresó de repente, diciendo que tenía sus razones. Razones. Todos tenían sus propias razones. Él se había casado con Vivian, también por una razón. Al principio, planeaba ignorarla por completo. Pero cuando la vio vestida de novia, su corazón se agitó de una forma inesperada. La primera noche de su matrimonio, él rompió las sábanas. Al día siguiente, al ver el cuerpo de Vivian cubierto de marcas, se sintió como una bestia. Después de eso, estableció una regla, solo 2 veces por semana. Para evitar romper esa regla, casi no iba a casa, excepto en esos 2 días. Porque si regresaba, no podría controlarse. Vivian era como un veneno. Durante esos 3 años, había intentado contenerse. Pero anoche, todo su autocontrol se hizo añicos. Ni siquiera entendía sus propios sentimientos. Solo tenía un pensamiento claro en la mente: aun si no la amo, tengo que atarla a mi lado por el resto de su vida. No importa lo que pase. Incluso si ella descubre que nunca me enamoraré de ella. Jamás la dejaré ir. Después de tomar esa decisión, se sintió despreciable. Pero al mismo tiempo, estaba seguro de que no tenía otra opción. Cuando llegó a la sala de descanso, Leonard apenas se había quitado la bata blanca. Cuando sintió que algo faltaba. Ah, sí. La sopa. Vivian no le había preparado sopa esa noche. Siempre que trabajaba hasta tarde, ella personalmente le llevaba comida. Pero la noche anterior había estado ocupado toda la noche. Y cuando revisó su teléfono, Vivian ni siquiera le había llamado. Al darse cuenta de esto, Leonard no solo se sintió molesto, sino también extrañamente nervioso. Dudó por 2 o 3 segundos. Y no pudo evitar abrir su lista de contactos. El primer número guardado era el de Iván. Frustrado, deslizó la pantalla hacia abajo por un largo rato. Hasta que finalmente encontró el de Vivian. Llamó. Tardó mucho en contestar. Hola. ¿Puedo saber qué relación tiene usted con la señorita Vivian? Ella está en nuestro hospital. Su condición es algo seria. Al escuchar esto, la mente de Leonard se quedó en blanco por un segundo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasó a Vivian? ¿Por qué está en el hospital? ¿Está herida? ¿En qué hospital está? Yo, soy su esposo.
Antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó la voz de Vivian al otro lado de la línea. Imposible. Esto debe ser una llamada fraudulenta. Yo no tengo esposo. A través del teléfono, Leonard se enteró de que Vivian tenía un problema de memoria. Sin perder ni un segundo más, salió corriendo de la oficina. Justo en ese momento, la jefa de enfermeras se le acercó. Al verlo tan apurado, sonrió y le dijo: Leonard, la señorita Ivana acaba de despertar. También quiere verte. Basándose en su experiencia, la jefa de enfermeras asumió que Ivana debía ser alguien muy importante para Leonard. Después de todo, él la había priorizado en la cirugía la noche anterior. Pero qué lástima por la otra paciente que quedó relegada. Se decía que, debido a la transferencia a otro hospital, su tratamiento se retrasó. Y su estado empeoró gravemente. Qué desafortunado. Lo peor de todo era que la paciente que recibió prioridad ni siquiera estaba en condiciones graves. Pero tuvo que usar influencias para adelantarse, perjudicando a otra persona. Pero bueno. Si la otra paciente no tenía contactos, no había nada que hacer. Ese hospital privado, el mejor equipado de toda la ciudad, era propiedad de la familia de Leonard. La jefa de enfermeras pensaba en todo esto cuando vio a Leonard alejarse. Leonard. Estás yendo en la dirección equivocada. Quiso advertirle. Pero el ascensor ya se había cerrado. Va. Olvídalo. De todos modos, a ella tampoco le caía bien Ivana. Había venido con intenciones ocultas. Todos en el hospital tenían situaciones que debían tolerar. Pero eso no significaba que les agradara. Leonard nunca había sentido que el ascensor se moviera tan lento. En ese momento, solo podía pensar en Vivian. Ella también había sufrido un accidente la noche anterior. ¿Por qué no la enviaron a su hospital para ser tratada? El hospital donde estaba Vivian era pequeño, en una zona remota. Las instalaciones no eran avanzadas. Y los médicos no eran los mejores. ¿Por qué la enviaron allí? Si ella hubiera sido llevada a su sala de emergencias, se habría asegurado de que estuviera bien. Nunca habría permitido que perdiera la memoria. Vivian había perdido la memoria. Ese pensamiento inquietó profundamente a Leonard. Mientras conducía hacia el hospital, de repente, cambiando de dirección, fue primero a su casa. Tomó el certificado de matrimonio y buscó alguna foto de ellos juntos. Sin embargo, por más que buscó en toda la casa, no encontró ni una sola. ¿Cómo podía ser? Una pareja recién casada, sin una sola foto juntos. Leonard no podía creerlo. Revisó todo nuevamente. Pero el resultado fue el mismo. Claro. Desde el principio, él no había querido estar con Vivian. Para él, solo era una alianza comercial. El padre y la madrastra de Vivian nunca la apoyaron. Así que él nunca se había dado cuenta de que la estaba tratando injustamente. 3 años de matrimonio. Y ni una sola foto juntos. Solo un certificado de matrimonio. ¿Vivian me creería si le mostrara esto? Con el corazón cargado de ansiedad, Leonard se dirigió al hospital donde ella estaba. Al llegar, empujó la puerta de la habitación de Vivian. Cuando escuché el ruido en la puerta, estaba revisando mi teléfono. Por fin había logrado recordar la contraseña. Afortunadamente, durante todos estos años, no la había cambiado. El médico me dijo que había perdido la memoria. Después de hacerme muchas preguntas, confirmaron que mi mente había retrocedido 10 años. Cuando escuché la puerta abrirse, instintivamente giré la cabeza. Y vi a alguien demasiado familiar. Leonard. Por fin estás aquí. Al verlo, sentí que una piedra en mi corazón finalmente se había disipado. Tras revisar los registros de chat en mi teléfono, estaba segura de que él era mi esposo. Pero aún no podía creerlo. Lo miré. Seguía confundida. Leonard, ¿estamos casados? Él caminó rígidamente hasta mi lado y asintió. Lo examiné con detenimiento. Después de casarse conmigo, no había cambiado mucho.
Seguía siendo tan frío como cuando estábamos en la escuela. Siempre distante. Conmigo y con todos los demás. Fruncí los labios. Lo observé una vez más y, con cautela, pregunté, entonces, ¿podemos divorciarnos? Desde pequeño, Leonard siempre había sido un hombre privilegiado. Temía que mi petición lastimara su orgullo. Y, como esperaba. En el segundo siguiente, su expresión mostró incredulidad. Y su rostro se oscureció un poco. Pero, ¿y qué? No tenía por qué preocuparme por sus sentimientos. Así que reuní todo mi valor y volví a insistir. Después de todo, no me gustas. Tengo novio. Las palabras salieron de mi boca sin darme cuenta. Rayos. Hace 10 años, mi novio no era muy conocido. Si Leonard se enteraba, sin duda se burlaría de mí. ¿Quién es tu novio? Su tono descendió inconscientemente. Estaba enojado. Y solo él sabía cuánto. Eso no es de tu incumbencia. Le sonreí ligeramente y volví al tema principal. Seguía siendo sobre el divorcio. El médico dijo que no puedo levantarme de la cama por ahora. Hablemos del divorcio primero. Cuando me recupere, podemos hacer los trámites. ¿De acuerdo? Leonard sintió como si una espina le perforara el pecho. ¿Cómo podía hablar del divorcio con tanta indiferencia? Como si estuviera comprando pan. No. ¿Por qué? Porque me gustas. Leonard me dijo, palabra por palabra, porque ahora solo me gustas a mí. ¿Lo entiendes, Vivian? ¿Le gustó? Bueno. Eso no era ningún problema. Revisé los registros de chat entre Leonard y yo a lo largo de los años. Todos los mensajes eran yo tratando de acercarme a él. ¿Has comido? ¿Has dormido bien? Hace frío, recuerda abrigarte. Te hice sopa. Hoy es nuestro aniversario de bodas, reservé un restaurante. ¿Puedes volver temprano? Pero las respuestas de Leonard nunca pasaban de 3 palabras. Sí. Dormí. Está bien. No tengo tiempo. Cuanto más leía, más deprimida me sentía. Sí, lo había querido. Pero él jamás me había querido a mí. Leonard, ¿crees que soy patética? ¿Tu vida es tan miserable que necesitas que alguien te adule todo el tiempo? De lo contrario. No entendía por qué Leonard no quería divorciarse. ¿Cuándo te pedí que me adularas? Si publicaras estos chats en internet y se los mostraras a cualquiera, ¿no verían que el que está detrás de ti soy yo? Tú no me gustas en absoluto. ¿Por qué me humillas así? Yo de verdad, no soporto ser humillada. Tampoco lo entiendo. ¿Por qué, después de 10 años, me acostumbré a ser humillada? Leonard, dime, ¿por qué? Leonard no me respondió. Me dijo que me concentrara en recuperarme. Y, además, se convirtió en mi enfermero. Me cuidaba día y noche. Realmente quería saber el motivo. Pero, aparte de él, nadie más venía a visitarme. Mi teléfono estaba vacío. Solo tenía cosas relacionadas con Leonard. Leonard, ¿cómo tuve el accidente? Fue culpa del otro conductor. No, me refiero a dónde iba cuando estaba conduciendo. Recuerdo que no sé manejar. Yo, no lo sé. La voz de Leonard sonaba muy suave. Y particularmente culpable. ¿Y mis padres? ¿Por qué no han venido a cuidarme? Están ocupados con el trabajo. No hace falta que vengan. ¿Ocupados? Había perdido parte de mi memoria. Solo recordaba a mis padres cuando eran más jóvenes. Por cierto, ¿de verdad nos casamos por negocios? No puede ser. Mis padres no me habrían casado con alguien que no me quiere, ¿verdad? Pregunté con incertidumbre. Leonard hizo una pausa antes de responder. Tus padres están en el extranjero, con tu hermano menor. ¿Mi hermano menor? ¿Mi hermano menor? Pensé que Leonard me estaba mintiendo. Eso no puede ser cierto. Sí, lo es. Tiene 8 años. Tus padres lo valoran mucho. Así que, ¿por eso me casaron con Leonard?
Bajé la cabeza y guardé silencio. Los recuerdos de mi infancia comenzaron a pasar por mi mente. Aunque mis padres me querían mucho, a veces lamentaban que no fuera un niño. Con una empresa familiar tan grande, si la heredaba una hija, en el futuro, todo pertenecería a su esposo. Tan solo pensar en eso me hacía perder toda motivación. Siempre envidié a Lao Sang. Él tenía 2 hijos varones. Tener un hijo sería maravilloso, así, Vivian no sería menospreciada. Cuando se case, tendrá un esposo talentoso. Y nuestro hijo heredará la empresa familiar. Solo así habrá un futuro estable. Y ahora que su esperanza se había cumplido, ¿ya no me necesitaban más? Si me divorciaba de Leonard, ¿ellos no lo permitirían? Pensando en esto, mi determinación se fortaleció aún más. Leonard, ¿conoces a Álvaro? De repente, agarré su manga con expectación. No. ¿Quién es? Leonard estaba exprimiendo una toalla. Pero al escuchar el nombre, su mandíbula se tensó. ¿Quién más podría ser? Fruncí los labios. Y mis mejillas se sonrojaron levemente. Es mi novio. Álvaro era toda mi juventud. Nadie podía compararse con él. Ni siquiera Leonard. La toalla en la mano de Leonard se rasgó de un tirón. Vivian, te lo diré una vez más. Ahora no tienes novio. Solo tienes un esposo. Yo. Su mirada descendió hacia mí, fría y penetrante. Pero he perdido la memoria. No te recuerdo. Solo quiero estar con Álvaro. Bajé la cabeza y calculé en mi mente. Leonard, déjame ir. Tú tampoco me quieres. Además, en mi corazón, ya está Álvaro. Está muerto. Leonard finalmente lo dijo. Eso es imposible. Lo rebatí con firmeza. Álvaro no puede estar muerto. El Álvaro que yo quiero tanto, no puede morir. Bueno, no está muerto todavía. Pero, no dejes que lo encuentre. Leonard levantó la mirada. Su expresión era tan afilada como un cuchillo. Vivian, lo que estás haciendo, se llama infidelidad. Eso me hizo enfurecer. Tú ni siquiera me quieres. ¿Y aún así me prohíbes ser infiel? Sí. Y aunque quiera, no te lo permitiré. La voz de Leonard sonaba profunda y helada. Puso una mano sobre mi hombro para evitar que me moviera demasiado. Y, antes de que pudiera gritar de frustración, su tono cambió a uno más suave. No te agites demasiado. Si abres la herida, vas a sufrir otra vez. No podía moverme. Pero su mano cayó sobre mi cabello, acariciándolo suavemente. Vivian, no importa cuánto tiempo pase, voy a hacer que recuperes tu memoria. Tú me quieres. Me quieres, y solo a mí. Para siempre. Ahora. Siempre me gustará Álvaro. Un mes después. Por fin me dieron el alta del hospital. Aunque no me hacía mucha ilusión. Regresé a la casa que compartía con Leonard. Ese día, mis padres finalmente vinieron a verme. Leonard no estaba en casa. Mientras hacía mis ejercicios de rehabilitación, la empleada doméstica los llevó hasta mí. Pero no vinieron solos. Trajeron a mi hermano menor. Su nombre era Oscar. Él era la gran esperanza de la familia Vivian. Con solo escuchar su nombre, ya sabía que era diferente a mí. Probablemente, porque éramos hermanos. Aunque había perdido la memoria, sentía una conexión natural con él. Tomé la iniciativa de acercarme y preguntarle su nombre. Sin embargo, él no me respondió. Solo mantuvo el rostro serio. Hermana, eres demasiado cruel. Has acaparado a mi cuñado por tanto tiempo, ¿sabes que la señorita Ivana está completamente sola? Además, también resultó gravemente herida. Ivana. Otro nombre familiar. Pero que me resultaba desconocido. ¿Quién es ella? Es mi maestra particular. Puedes preguntarle a mamá y a papá. En ese momento, mis padres se veían un poco incómodos. No tuvimos opción.
A tu hermano le gustaba mucho Ivana y no quería despedirla. Tu padre y yo decidimos darle una suma de dinero para que no volviera a aparecer frente a ti ni a Leonard. Pero, el mes pasado ocurrió algo inesperado. Ivana tuvo un accidente automovilístico, al igual que tú. Tu hermano estaba preocupado por ella. Nosotros estábamos preocupados por él. Así que tuvimos que pedirle a Leonard que se encargara de ella. Pero Leonard no contestó nuestras llamadas. Él mismo. Mi madre, probablemente sintiéndose culpable, cuanto más hablaba, más se trababa. Entonces, ¿sabían que yo también tuve un accidente automovilístico? Como padres. Deberían haber venido a cuidarme antes. ¿O acaso, desde que nació Oscar, él se convirtió en todo para ellos? Entonces, ¿qué soy yo? Lo sabíamos, pero los estudios de tu hermano en el extranjero aún no terminaban. Y tu padre tenía negocios afuera. Mi madre dejó de hablar y miró a mi padre. Él, sin mucha paciencia, no se molestaba en dar explicaciones sobre cosas que no le interesaban. ¿Para qué das tantas explicaciones? Como hermana mayor, estás siendo muy egoísta. Nos llevamos a tu hermano al extranjero, y tú tienes a Leonard para cuidarte aquí. ¿Qué más quieres? ¿Competir por nuestro cariño? Fuiste nuestra única hija por más de 10 años. Hemos sido justos contigo. Sí. Han sido justos. Si Oscar hubiera nacido primero, probablemente, yo ni siquiera existiría. Aunque había perdido la memoria. Podía imaginarlo. Durante estos 10 años. Mi corazón debe haber estado desequilibrado incontables veces. Entiendo. Ahora tienen a Oscar. Eso es suficiente. Yo puedo arreglármela sola. Curvé los labios en una sonrisa despectiva. Aunque no recordaba en qué momento, durante estos 10 años. Me volví lo suficientemente madura como para entender a mis padres. Y soportar su favoritismo hacia mi hermano. Pero ahora. Ya no quería soportarlo más. Para ellos, tener una hija. Era algo secundario. No quiero más las obras de su llamado amor. ¿Qué estás diciendo, Vivian? ¿De verdad te afectó tanto el accidente? ¿Cómo podrías arreglártela sola? No olvides, que te casaste con Leonard gracias a la empresa que tus padres construyeron con tanto esfuerzo. ¿No eras tú la que estaba loca por él? Mi madre reaccionó de inmediato. Estaba molesta. Y también herida. Tal vez. Porque creía que, como hija, no tenía derecho a quejarme. Bueno, ya no me gusta Leonard. ¿Podemos cancelar el matrimonio? Miré a mi madre y le pregunté. En mi memoria. Ella seguía siendo mi madre biológica. Aunque a veces se molestaba porque yo era una niña. Su madre tampoco la había querido mucho por ser mujer. En muchas familias. Después de lograr una vida estable, los padres empezaban a preocuparse por la herencia. Y, en su mentalidad, solo los hijos varones aseguraban la continuidad del linaje. Por supuesto que no. Romper el matrimonio sería lo mismo que romper el contrato. ¿Quieres destruir la cooperación entre nuestras familias? Así que, mi matrimonio con Leonard nunca tuvo que ver con mi voluntad. Si se trataba de intereses. Incluso podrían haberme casado con cualquier otra persona. Solo que, como yo quería a Leonard, no se sentían tan culpables. No tenía nada más que decir. Mis padres me habían criado. Me habían dado educación. No era gran cosa que tuviera que sacrificar algo por ellos. Incluso mi propio matrimonio. Si Leonard no mencionaba el divorcio, yo simplemente seguiría con mi vida. Mis padres se fueron. Pero Oscar insistió en quedarse. Dijo que quería hablar en privado con Leonard. Quiero saber, ¿cuándo exactamente se divorciará mi cuñado de ti? ¿De verdad deseas eso? Por supuesto. Así, la señorita Ivana tendrá un lugar al que pertenecer. Oh, ¿es por ella? ¿Te trata muy bien esa señorita Ivana? Sí. ¿Y yo? ¿Te he tratado mal? Oscar se quedó en silencio por un momento. No, pero la señorita Ivana es mejor. Me enseñó a ahorrar agua, a ahorrar electricidad,
y a no desperdiciar comida. Oh, eso es bueno. Asentí, con una leve sonrisa. Parece una gran maestra. Pero solo por estas pequeñas cosas. ¿Oscar la quería tanto? ¿Algo más? No hay nada más. La señorita Ivana simplemente es mejor que tú. Fruncí los labios. Deja de fingir. En realidad, nunca me has querido. Oscar me miró, su rostro se puso rojo. Pero aún así, habló con seguridad. Hermana Vivian, devuélvele mi cuñado a la señorita Ivana. No competiré contigo por el cariño de mamá y papá. Incluso, podría irme de casa. ¿Irte de casa? Lo eché de inmediato. Antes de irse. Parecía molesto porque no había podido ver a Leonard. Vivian, eres demasiado cruel. No fue culpa de la señorita Ivana que tuvieras un accidente. ¿Por qué sigues aferrándote a mi cuñado? Tú fuiste la que condujo con descuido, y casi arrastraste a la señorita Ivana contigo. Antes de que pudiera terminar su frase. Fue como si un destello blanco atravesara mi mente. En ese instante, una ola de recuerdos caóticos y dolorosos me invadió. Ivana. Leonard. El accidente. Claramente. Yo estaba adelante. Pero él la salvó a ella primero. Apenas logré sobrevivir. Los recuerdos eran confusos. Dolorosos. Y, después de que Oscar se fue, solo logré recordar fragmentos. Dormí profundamente toda la tarde. Cuando desperté, Leonard ya había vuelto del hospital. Su cuerpo tenía un leve aroma a desinfectante. Era un olor que nunca me había desagradado. Me ayudó a comer. Y luego, intentó ayudarme a darme un baño. No es por otra cosa, tu estado físico sigue siendo muy débil. Explicó obedientemente. Por supuesto, le creí. Desde que empecé a recuperarme, siempre podía sentir que él quería acercarse más a mí. Pero yo lo veía como un hombre lascivo. Ni siquiera permitía el más mínimo contacto. Incluso ahora. Leonard, la empleada puede ayudarme con eso. Se le movió levemente la nuez de Adán. Y asintió con suavidad. En mi corazón, me sentía algo molesta. Desde hace tiempo notaba que Leonard me miraba como un lobo hambriento. Quizás. ¿Con Ivana tenía una relación platónica? ¿Por eso estaba frustrado? En cualquier caso. No me gustaba la forma en la que me trataba. Tan distante en unas cosas. Y tan posesivo en otras. Pensando en eso, sentí como si una gran piedra se alojara en mi corazón. Y, sin pensar, solté en voz alta, Leonard, mi novio se parece un poco a ti. Pero, es más guapo. El rostro de Leonard se ensombreció al instante. ¿Qué significaba eso de que me parecía a ese tipo? ¿Y qué significaba eso de que él era más guapo? ¿Vivian lo quería solo porque se parecía a ese hombre? Eso no lo permitiría. Vivian, deja de pensar en él. No puedo. Negué con la cabeza. No podía hacer nada al respecto. En mi mente, solo existía Álvaro. Yo de verdad, amo a Álvaro. Tú no lo entiendes. Apoyé la barbilla en la mano. Sumida en mis pensamientos. Además, tú también fuiste infiel. La única foto que tienes en tu perfil, es con otra mujer. Esa mujer, debe de ser Ivana, ¿verdad? Tu primer amor. Seguramente querías que todos la vieran. Al escucharme, Leonard se quedó en silencio. Hacía mucho que no usaba sus redes sociales. Recordaba esa foto. Era de hace muchos años. Cuando él y Ivana aún estaban juntos. Ella la había publicado desde su teléfono. Y le hizo prometer que nunca la borraría. Él había aceptado sin pensar demasiado. Y hasta hoy, había mantenido esa promesa. Pensé que en nuestro matrimonio, se permitían terceras personas. Dije con ironía. Leonard no respondió de inmediato. Y eso solo me llevó a hacer una suposición más atrevida. Después de todo, los ricos son así, ¿no? Siempre tienen relaciones abiertas. Pero, de repente,
Leonard me miró con furia. No lo permito. Nunca he permitido terceras personas en nuestro matrimonio. Sus ojos estaban rojos de rabia. Agarró mi muñeca con firmeza y me dijo, palabra por palabra, ¿quién te dijo eso? Respiró hondo. Y, sin pensarlo más, tomó su teléfono. Con un solo clic, borró la publicación. Ya la eliminé. Ahora, tú también tienes que olvidar a tu primer amor. ¿Me oíste? Leonard se volvió autoritario de repente. Tiré de mi mano con fuerza. ¿Olvidar a Álvaro? No puedo hacerlo. Mi memoria está atrapada en hace 10 años. Y en mis recuerdos, nosotros apenas. Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Era vergonzoso decirlo en voz alta. Leonard solo sintió un punzante dolor en la sien. Apretó los dientes. Y, con una voz forzada, preguntó, ¿qué pasó hace 10 años? En realidad, no quería saberlo. Solo preguntó. Para decidir qué castigo merecía ese tal Álvaro. Eso es mi privacidad. No me preguntes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Leonard me levantó en brazos de repente. ¿Qué estás haciendo? Llevarte al hospital. Pero el médico dijo que me recupere en casa. No puedo esperar más. Leonard había perdido la paciencia. Lo único que quería era que recuperara la memoria lo antes posible. Volví a ser ingresada en una lujosa habitación VIP del hospital. Leonard reunió a un equipo de médicos expertos para evaluar mi caso y encontrar una forma de ayudarme a recuperar la memoria. Pero, antes de que pudieran definir un plan, Ivana vino a verme. Era la primera vez que nos encontrábamos. Y ella empezó disculpándose. Oscar me contó todo, durante todos estos años, he ocupado el corazón de Leonard. Lo siento mucho. Oh, ¿no quieres que te regañe? ¿Viniste aquí para eso? Está bien, voy a complacerte. Respiré hondo y dije sin rodeos, eres una egoísta, una persona sin moral, y completamente descarada. ¿Satisfecha? Rara vez insultaba a alguien. Pero Ivana definitivamente no era alguien con principios. No solo usó sus conexiones para recibir tratamiento antes que yo. También se encargó de hablar mal de mí con Oscar. Al escuchar mis palabras, los ojos de Ivana se llenaron de lágrimas al instante. Qué molesto. Si le dolía tanto, ¿para qué había venido a escucharlo? No tenía tiempo para lidiar con ella. Ivana, sé que te gusta Leonard. Si lo quieres, puedo dejar que se queden juntos. De hecho, si terminaban juntos, sería una bendición para mí. Porque, en el fondo, yo tenía claro que yo también tenía un primer amor. Su nombre era Álvaro. Cuando Leonard terminó la consulta con los expertos, no estaba de buen humor. Habían analizado mi condición con detalle. Y aunque no era grave, si querían que recuperara la memoria rápidamente, necesitaban que tuviera contacto con cosas importantes de mi pasado. Pero, ¿qué era lo único que yo quería recordar? No hacía falta preguntarlo. Por supuesto, era Álvaro. Leonard se quedó solo en su oficina, sintiendo que su corazón se retorcía. Siempre había pensado que Vivian lo quería mucho. Pero ahora descubría que su amor por él no era tan profundo como el que sentía por Álvaro. Cuando se trataba de él, Vivian era obediente, dócil, siempre preocupada por su bienestar. Pero cuando hablaba de Álvaro, su rostro se iluminaba con un brillo que Leonard nunca había visto antes. Se veía como una joven enamorada. Y entonces, Leonard se dio cuenta de algo. Él no sabía nada sobre la Vivian de hace 10 años. Ni siquiera tenía el más mínimo recuerdo de ella en ese entonces. Pero, aún así, no podía aceptar que en su juventud ella hubiera amado tanto a otra persona. ¿También se besaron? Seguramente sí. Con ese pensamiento, una ira incontrolable lo invadió. Justo en ese momento, su teléfono sonó.
Era una llamada desde su casa. Señor, llamaron de la editorial. Dicen que no pueden contactar a la señora Vivian. Desde que ingresé en el hospital, me hacían chequeos varias veces al día. Y mi teléfono a menudo no estaba conmigo. Por eso, la editorial no pudo contactarme. Y terminaron llamando a la casa de Leonard. Él siempre estaba ocupado. Y el 99% de las llamadas en casa las atendía yo. Así que, en ese momento, no le di mayor importancia. La editorial quería publicar mi novela. Estaba muy emocionada y acepté de inmediato. Siempre me había gustado compartir mis historias. Pero, durante mucho tiempo, había tenido un amor secreto. Me gustaba a alguien. Y lo convertí en el protagonista de mi historia. Un día, muchas personas leerían sobre él. Pero no había de qué preocuparme. Porque él nunca se interesaría en lo que yo hacía. Cuando me veía leyendo un libro, pensaba que solo era para pasar el tiempo. Cuando me veía usando la computadora, asumía que estaba jugando. Nunca le importó mi pasado. Ni hablaba conmigo sobre el futuro. Solo era mi esposo. Por un acuerdo comercial. Leonard. Tan pronto como Leonard abrió la primera página de la novela, se dio cuenta de algo. El Álvaro de la historia era el mismo. El pasaje que estaba leyendo era triste, pero brillante al mismo tiempo. ¿Sabes qué se siente espiar en silencio? Es como ser un ladrón sigiloso, cerca de la persona que amas. Hoy, robé la temperatura de Álvaro. El texto describía con detalle cómo, después de jugar un partido de fútbol, la protagonista reunió el coraje para acercarse y darle una botella de agua. Aunque no se atrevió a mirarlo a los ojos. Se sintió afortunada de haber rozado sus dedos por un segundo. Ese instante de contacto la hizo feliz por mucho tiempo. Fútbol. Agua. Un leve roce de dedos. De inmediato, Leonard recordó algo. En su último año de secundaria. Después de un partido, una chica se acercó a él, sonrojada. Y le dio una botella de agua purificada. Cuando se acercó lo suficiente, él pudo percibir un dulce aroma a helado de vainilla. Desde ese día, Leonard la había notado. Vivian. La chica de primer año, de la clase 2. Una muchacha que se había desarrollado más tarde que sus compañeras. Pero que era dulce y encantadora. Sin embargo, él nunca le prestó demasiada atención. Ni siquiera recordaba su rostro con claridad. Un sentimiento amargo se instaló en su pecho. No sabía si era remordimiento o algo más. Siguió pasando las páginas. Y entonces vio otra parte de la historia. Nuestro primer beso ocurrió el 21 de mayo, hace 10 años. Así que ese era el primer beso del que Vivian hablaba. Por supuesto. Era parte de la imaginación en la novela. En la historia. Era una fantasía. La novela mezclaba verdad y ficción. Un poco de realidad. Y mucho de ensueño. Era un amor secreto. Tan dulce como doloroso. Sin embargo, Leonard estaba de un humor excelente. Cerró el libro. Y, por primera vez, sintió que todo a su alrededor parecía más hermoso. Así que, él era el Álvaro que Vivian había amado. Había estado celoso de sí mismo todo ese tiempo. Al darse cuenta de eso, apenas pudo contener la sonrisa que amenazaba con aparecer en su rostro. Por primera vez, comprendió lo embriagador que era ser el hombre al que Vivian amaba. No podía esperar para verla. Para escucharla decir una vez más que le gustaba a Álvaro. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Iván entró, sosteniendo una caja de regalo. La sonrisa de Leonard se desvaneció un poco. Pero, al verla, se detuvo. Ivana dejó la caja sobre la mesa. Hice este pastel. Quería agradecerte por haberme salvado la vida. Habían sido amantes en el pasado. Y, aunque no se habían visto en años,
Ivana seguía mostrándose segura de sí misma frente a él. Escuché que, para salvarme, casi retrasaste el tratamiento de Vivian. Ella no sabe nada de esto, ¿verdad? Ivana mordió su labio, aparentando culpa. Leonard, que antes había sentido emociones encontradas al ver a su exnovia. De repente, se quedó completamente congelado. ¿Qué dijiste? ¿Retrasé el tratamiento de Vivian? Ivana abrió los ojos con sorpresa. Como si no entendiera por qué Leonard reaccionaba así. Vivian y yo tuvimos el accidente al mismo tiempo. Ella estaba delante de mí. ¿No lo sabías? Al decir eso, bajó la cabeza y murmuró, es mi culpa. En ese momento, tenía mucho miedo de morir. Había perdido mucha sangre, pensé que no sobreviviría. Su voz sonaba débil y llena de pesar. Sin embargo, Leonard ya no la estaba escuchando. Aquella noche, hubo un accidente masivo con varios autobuses. Los heridos eran incontables. Como médico, él no podía detenerse a mirar a cada persona con detalle. Ni siquiera sabía quién estaba con quién. Siempre había pensado que Vivian simplemente tuvo mala suerte. Que, cuando la llevaron a su hospital, la sala de emergencias ya estaba llena. Pero ahora se daba cuenta de la verdad. Esa noche, él podría haber operado a Vivian con sus propias manos. Pero en lugar de eso, la apartó. Porque en ese momento, creyó que aún no había olvidado a Ivana. Pero si pudiera elegir de nuevo, no habría dudado. No. No existía él, si pudiera elegir. Vivian casi muere por su culpa. Entonces, Leonard recordó un pasaje de la novela. Hoy es el día en que más me gusta Álvaro. Él pudo haber salvado primero a un hombre rico. Pero prefirió ofenderlo. Para salvar a un anciano sin hogar. Dijo que, como médico, debía tratar a los pacientes. En función de quién llegó primero y de la gravedad de su estado. Pero nunca, según quiénes eran. Creo que fue en ese momento, cuando realmente me enamoré de él. Pero ahora. ¿Vivian todavía lo amaba? Leonard, ¿qué te pasa? Ivana parpadeó, fingiendo estar preocupada. ¿Vivian se enojó contigo? ¿Tu familia te está presionando? Pensar en eso hizo que la expresión de Ivana se oscureciera. Años atrás, la familia de Leonard la obligó a dejarlo. Si tan solo hubiera sido más valiente en ese entonces. Si no hubiera huido. Nada de esto habría pasado. Después de todo, Leonard no necesitaba depender de su familia. Aun sin su apellido, podía vivir una vida próspera. Pero aún no era tarde. Ivana mordió su labio, sus ojos llenos de dulzura, y se acercó a Leonard. Pero él levantó la mirada. Y le dijo fríamente, no vuelvas a buscarme. Su voz era helada. Las lágrimas de Ivana se detuvieron de golpe. Gota a gota. Cayeron en silencio. En ese momento, yo estaba de pie en la puerta. Escuché cada una de sus palabras. Pero, curiosamente, no me dolió tanto. Tal vez, desde el instante en que me abandonó, ya había aceptado la realidad. No importaba. La realidad era la realidad. Y la novela. Solo era una novela. Mi Álvaro. Nunca existió en la vida real. Cuando supe que la editorial había llamado a Leonard, no me puse nerviosa. Pensé que, aunque él leyera la novela, jamás se daría cuenta de que Álvaro era él. Después de todo, la mayor parte de la historia era mi imaginación. Solo algunos pequeños fragmentos eran reales. Estaba segura de que él no los recordaría. Pero no esperaba que sí lo hiciera. Durante el partido de fútbol en la secundaria, cuando te acercaste para darme agua, bajaste la cabeza todo el tiempo. Pero aún así, vi tu perfil. Y pude oler el dulce aroma, a helado de vainilla. Leonard habló con calma. No sé por qué, pero ese olor se quedó grabado en mi memoria. Después de eso, noté que siempre estabas cerca de mí.
En la biblioteca, en la sala de estudio, en la cafetería. Al principio, pensé que era coincidencia. Vivian era una niña pequeña en ese entonces. Acababa de entrar a la secundaria. Y aún no se había desarrollado como las demás chicas. Incluso si los chicos la miraban varias veces. Nadie la veía como alguien especial. Pero Leonard sí la recordaba. Y eso lo sorprendió. Sin embargo, cuando lo pensó bien, se dio cuenta de que solo era porque tenía buena memoria. No era porque ella significara algo para él en ese entonces. Al menos, eso pensó. Pero ahora, Vivian lo miraba en silencio. En su mente, sus recuerdos estaban estancados en hace 10 años. Cuando escribió la novela. Por supuesto que sabía que Leonard era Álvaro. Desde el principio. Lo había hecho a propósito. Solo quería tener una excusa para pedirle el divorcio. Vivian, ¿podemos no divorciarnos? Leonard odiaba verla tan indiferente. Antes. Le gustaba que fuera obediente. Pero ahora. Esperaba que al menos se enojara con él. Sin embargo, Vivian siguió siendo tan dócil como siempre. Si no quieres, no nos divorciaremos. Sus padres la habían criado. Y la habían amado por muchos años. Ella no destruiría la alianza comercial. Solo por un capricho. ¿De verdad? Los ojos de Leonard se iluminaron de inmediato. Sí. Porque nuestro matrimonio es solo un acuerdo de negocios. Le sonreí. De repente, el ambiente se tornó extraño. El rostro de Leonard cambió varias veces. Y al final, solo murmuró en voz baja, bueno, eso también está bien. Sabía que Vivian estaba enojada. Después de escuchar a Ivana, casi salió corriendo de su oficina. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se encontró con ella. Ella lo había escuchado todo. Quiso explicarse. Pero no sabía cómo hacerlo. De cualquier manera, ya la había decepcionado por completo. No tenía nada que decir. Afortunadamente, todavía tenían el acuerdo comercial. Un matrimonio basado en negocios. Sonaba frío. Pero, en realidad, un matrimonio basado en el amor era aún más inestable. Si el amor desaparecía, la relación podía romperse en cualquier momento. En cambio, un matrimonio por intereses no solo unía a dos personas, sino también a dos familias, empresas y fortunas. Antes, Leonardo odiaba esta alianza comercial. Pero ahora, se sentía agradecido por ella. ¿Por qué? Tenía que admitirlo. Se había enamorado de Vivian. No solo físicamente. Este es el único modo de compensar a mis padres. Pensé, suspirando. No tenía otra opción. Regresé a mi habitación. Y tomé la novela que había escrito. Sin dudarlo. La arrojé a la basura. Siempre había sido una cobarde. Alguien que solo se atrevía a fantasear. Pero que nunca podía controlar su propia vida. 2 meses después, el tratamiento mostró resultados. Recuperé la mayoría de mis recuerdos. Durante ese tiempo, me quedé en la misma habitación que compartía con Leonard. Él había cambiado mucho. Ahora, volvía a casa con más frecuencia. Incluso, a veces cocinaba para mí. De vez en cuando, me sorprendía con pequeños detalles. A través de él, pude ver al Álvaro de mi historia. Pero sabía muy bien que Álvaro era solo una ilusión. Por mucho que Leonard intentara imitarlo, no podía ser real. Esa noche, Ivana y yo tomamos un autobús de regreso a la ciudad. En ese momento, no sabía que la persona sentada frente a mí era el primer amor de Leonard. Pero ella sí sabía quién era yo. Me habló mucho sobre su pasado con Leonard.
Me contó que, incluso después de casarse conmigo, Leonard aún se preocupaba por ella. A pesar de que estaba en el extranjero. Él se aseguró de que nunca le faltara nada. Comida, ropa, alojamiento, transporte. Todo lo tenía cubierto. No pude evitar recordar las incontables noches en las que Leonard, después de estar conmigo, salía al balcón y miraba su teléfono por largo rato. En esos momentos, ¿estaba pensando en ella? Si hubiera sabido lo mucho que la quería, no habría insistido en seguir con él por tanto tiempo. Si lo hubiera sabido, habría sido yo la primera en soltarlo. Pero ahora, tal vez aún estaba a tiempo. Esa noche, Leonard se acostó a mi lado. Su mano empezó a deslizarse lentamente por mi cintura. Sabía que, como pareja casada, ese tipo de cosas eran inevitables. Pero ese día, yo estaba en mis días fértiles. No compraste protección. No quiero quedar embarazada. Él no se detuvo. ¿Por qué no quieres? Levanté la mirada. Y sonreí. ¿Ya lo olvidaste? La noche de nuestra boda dijiste que, en un matrimonio por negocios, no hacía falta tener hijos. Leonard se quedó en silencio por un momento. Y luego susurró, quiero retractarme de eso. Haz lo que quieras. De todas formas, si pasa algo, puedo abortar. Su mano en mi cintura. Se apretó con fuerza. Pero no dijo nada más. Cerré los ojos y pensé. Así será mi vida de ahora en adelante. Encerrada en un matrimonio infeliz. Al mismo tiempo, llegaron noticias de la casa de mis padres. Decidieron reconocer a Ivana como su hija adoptiva. Solo porque a Oscar le agradaba. El día del banquete, le entregaron la invitación a Leonard. Pero él, sin consultarme, la tiró directamente a la basura. Así que no supe nada de esto hasta después. Y cuando me enteré, Oscar ya había tenido un accidente. Se había desmayado en la fiesta. Por una insuficiencia renal grave. Necesitaba urgentemente un trasplante. El problema llegó de repente. Pero era comprensible. Desde niño, Oscar había sido criado bajo una educación estricta. Mis padres lo habían tratado como el futuro heredero. Con solo 8 años, cargaba con una gran presión. Cuando mis padres vinieron a buscarme, sus rostros estaban llenos de lágrimas. Parecían haber envejecido varios años de golpe. Vivian, tienes que salvar a tu hermano. Solo tú puedes hacerlo. Al verlos en ese estado, no pude evitar sentir compasión. Pero aún sintiendo lástima, sabía que no podía ayudar a Oscar. Sin poner mis propias condiciones. Soy una hija. Y mis capacidades son limitadas. Mantener mi matrimonio con Leonard ya me consume demasiado. Si además le doy un riñón a Oscar, temo que no podré soportarlo. Así que, o el divorcio, o el trasplante. Solo pueden elegir uno. Mis padres querían que sacrificara mi salud. Por la familia. Pero si lo hacía, al menos quería algo a cambio. Un solo riñón. Era suficiente para comprar mi libertad. Al final, aceptaron. Hicimos todo a espaldas de Leonard. Pero, tarde o temprano, él se enteraría. Sin embargo, ¿qué importaba? Era mi cuerpo. Yo tenía derecho a decidir. Y él no tenía derecho a intervenir. Además, ya había presentado la solicitud de divorcio ante el tribunal. Pero después de la operación, cuando me recuperé, Leonard seguía sin aceptar. Era molesto. No quería darme mi libertad. Pero aún decía que me amaba. ¡Qué ridículo! Pensé en pedirle que me dejara ir. Después de todo, en comparación con mi dignidad, mi libertad era más importante. El fin de semana, nos encontramos en una casa de té. Nos sentamos uno frente al otro. Leonard tomó la iniciativa en hablar.
Vivian, desde hoy, Ivana y yo seremos completos extraños. ¡Qué coincidencia! Tú y yo también. Dije, con una sonrisa. Incluso ahora, que había recuperado todos mis recuerdos. Sabía lo mucho que había amado a Leonard. Pero por mucho que lo hubiera querido, no podía tolerar su traición. Leonard, admito que no puedo olvidarte de inmediato. Pero dame tiempo. Y te olvidaré por completo. Hubo un tiempo en el que él era el único protagonista de mi vida. Cuando escribí sobre él en mi novela, ni siquiera me atreví a usar su verdadero nombre. Pero amarlo había sido una tortura. Ya no quería seguir sufriendo por él. Leonard, tú sabes la verdad. Antes, te amaba con tanta humildad. Pero ahora, por primera vez, tengo la oportunidad de ser yo quien avance primero. ¿No me lo permitirás? El aroma del té flotaba en el aire entre nosotros. Leonard bajó la mirada. Y una amarga sonrisa se dibujó en su rostro. Está bien. Te lo permitiré. Al final, me divorcié de Leonard. Lo primero que hice después del divorcio fue escribir el final de mi novela. El final decía, el protagonista masculino y la protagonista femenina vivieron felices para siempre. La noche en que el libro fue publicado, participé en una sesión de preguntas y respuestas con los lectores. Uno de ellos preguntó, ¿escribiste un final feliz solo para complacer a los lectores? Pensé un momento. Y respondí, no. Lo hice para complacerme a mí misma. El amor no correspondido es muy amargo. Quiero que el mundo de la ficción sea un poco más dulce. Otro lector preguntó, ¿el protagonista masculino está basado en alguien real? Justo en ese momento, alguien con el nombre de usuario Álvaro entró en el grupo de lectores. Todos pensaron que era solo un fanático del libro. Pero al ver su avatar, supe de inmediato quién era. Cuando me hicieron la misma pregunta otra vez, solo sonreí y respondí, ya no hay un modelo real para el protagonista masculino. El chat se llenó de signos de interrogación. ¿Cómo que, ya no hay un modelo real? ¿Eso significa que antes sí lo hubo? Negué con la cabeza y escribí, no. Nunca lo hubo. Después de unos segundos, el usuario Álvaro salió del grupo. Más tarde, yo también cerré sesión. Esa noche, no pude dormir. ¿Qué estaba pensando? Parecía como si hubiera vuelto al día en que perdí la memoria. En ese entonces, pensaba que Leonard solo existía en mi imaginación y en mi historia. Debería haberme sentido feliz. Después de todo, él se convirtió en mi esposo. Pero cuando recordé cada detalle de nuestra relación, me di cuenta de que nuestra historia nunca tuvo un buen final. Siempre pensé que era una princesa, que se había enamorado y casado con su príncipe. Pero en la realidad, el príncipe tenía a otra persona en su corazón. La historia entre él y yo siempre estuvo rota. Por eso, decidí no seguir con esta historia. Pero aún así, seguí escribiendo otras. Muchos lectores me preguntaron, ¿habrá un protagonista masculino mejor que Álvaro? Sin dudarlo, respondí, por supuesto. Aunque mi juventud terminó, mi vida sigue adelante. Voy a encontrar un protagonista mucho mejor. El tiempo pasó volando. Vivian no exageraba. Tanto en la realidad como en sus novelas. Encontró un nuevo protagonista masculino. Se casó con un compañero de la universidad. Alguien que había estado soltero durante muchos años. Algunos rumores decían que había estado esperando a que Vivian se divorciara. Pero él siempre lo negó con firmeza. No soy ese tipo de persona. Nunca quise convertirme en un tercero. Solo. Se detuvo un momento. Pero nunca terminó la frase. Más tarde, Vivian descubrió algo curioso sobre él. Tenía una rutina de salud bastante estricta. Quería asegurarse de vivir más años que Leonard, para así ser el segundo y último esposo de Vivian.
De hecho, él y Leonard se conocían desde antes. Había sido testigo de cómo Vivian siempre encontraba excusas para acercarse a Leonard. También recordaba el dulce aroma a helado de vainilla que siempre llevaba consigo. En ese entonces, él pensó que Vivian lo miraba a él. Creyó que su matrimonio con Leonard era realmente solo un acuerdo comercial. Así que cuando Vivian se divorció, no dudó ni un segundo. Y la besó. Cuando más tarde descubrió la verdad, quedó en shock por mucho tiempo. Pero después de pensarlo, se consoló a sí mismo. No importa. Mientras el final sea bueno, todo lo demás es irrelevante. Cuando él y Vivian se casaron, ella no salió de la casa de su familia. Todos sabían que sus padres habían adoptado a Ivana como su nueva hija. Después del divorcio, Vivian rara vez volvía a visitarlos. Con el tiempo, su relación con ellos se fue desvaneciendo. Tampoco tenía contacto con Oscar. Pero en el día de la boda de Vivian, entre la multitud, apareció él. Oscar había crecido mucho. Se veía cada vez más maduro. Seguía siendo el niño más preciado de la familia. Todos lo adoraban. Excepto su hermana. A medida que fue creciendo, se dio cuenta de que Ivana lo había manipulado. Que solo se acercó a él para vengarse de Vivian. Intentó acercarse a su hermana otra vez. Pero ella lo ignoró. Ni siquiera lo invitó a su boda. Eso lo deprimió. Pero al menos había logrado deshacerse de Ivana. Descubrió que ella nunca fue su verdadera hermana. Solo fingió serlo. Para lastimar a Vivian. Pero había cometido un error. Para Vivian, él nunca fue alguien importante. Ese día, Oscar bajó la cabeza. Tomó todo el dinero que había recibido a lo largo de los años y lo colocó en un sobre rojo. Luego, se lo entregó a la persona encargada de recibir los regalos en la boda. Esto es, para la novia. El hombre lo miró con curiosidad. ¿Y tú quién eres? Oscar frunció los labios. ¿Es que este viejo no podía ver lo mucho que se parecía a la novia? Vivian. Era su hermana de sangre. Hasta tenía su riñón. Pensando en eso, suspiró y respondió, soy la persona que la novia más detesta. Después de la boda, Vivian y su esposo se fueron al extranjero. Y durante mucho tiempo, nadie supo de ellos. Pero lo cierto era que Vivian estaba disfrutando de su nueva vida. Se enfocó en su carrera como escritora. Y logró convertirse en una autora reconocida. Mientras tanto, Leonard seguía en la misma ciudad. Se dedicó por completo a la medicina. Y, aunque en varias ocasiones intentaron arreglarle citas, siempre las rechazó. Un día, durante una conferencia médica, un periodista le preguntó, Dr. Leonard, usted es un hombre exitoso y aún joven. ¿Por qué nunca se ha vuelto a casar? Leonard se quedó en silencio. Bajó la mirada. Y sus dedos rozaron el anillo en su mano. Era el mismo que había usado durante su matrimonio con Vivian. Lo único que nunca se había quitado. Finalmente, respondió, porque no es necesario. Ya amé a la persona que debía amar. Y aunque no terminé con ella, no quiero volver a intentarlo con nadie más. Después de decir eso, se puso de pie y abandonó la sala. Ese día, una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad. Y Leonard caminó solo bajo la tormenta. Nadie sabía qué estaba pensando. Tal vez solo quería borrar un poco el dolor. Pero el pasado no podía borrarse tan fácilmente. 5 años después, Vivian y su esposo regresaron al país para visitar a unos amigos. Cuando entraron a un restaurante, se encontraron con Leonard. Era la primera vez que se veían después del divorcio. Vivian lo saludó con una leve sonrisa. Dr. Leonard, ha pasado mucho tiempo. Leonard asintió.
Su expresión era tranquila. Pero sus ojos revelaban emociones complicadas. El hombre junto a Vivian le extendió la mano. Soy el esposo de Vivian. Mucho gusto. Leonard lo miró por un momento. Y finalmente estrechó su mano. Después de algunos intercambios de palabras, Vivian y su esposo se despidieron. Cuando estaban por salir del restaurante, Leonard los vio alejarse. Su mirada se fijó en la espalda de Vivian. Y en su dedo anular, donde ahora había otro anillo. Todo terminó, pensó, cerrando los ojos. Pero, cuando los volvió a abrir, su corazón seguía sintiendo el mismo vacío. Porque había cosas que ni el tiempo podía curar.